¿Alguna vez te has preguntado qué sucede dentro del cuerpo de un adicto? Sus genes, genotipos y fenotipos, neurotransmisores y muchos otros datos más. El día de hoy, las genomas, te presentaremos un tema muy interesante. Hola y buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de la hora en la que nos estés escuchando. Nosotros somos el equipo de Alcohólicos Anónimos. No se crean, la verdad es que somos las genomas. Y pues está representado por Marisol, por Emily y por mí, que soy Hazel. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la genética del alcoholismo y también sobre otras sustancias adictivas. Bueno, para empezar, como ya todos saben, pues las adicciones son un trastorno muy complejo, sinceramente. Y quieran o no, es algo que vemos, lo escuchamos, se menciona en nuestro día a día. Sí, son complejos por ser influenciados por su genética, ambiente y etiología, además de que hay que tener en cuenta que son voluntarios e innatos. Y también, no sé si sabes, pero se hicieron estudios con gemelos. Sí, tengo un poco conocimiento del tema, pero ¿sabes en qué consistieron esos estudios? Bueno, pues fíjate que indicaron que las adicciones son de los trastornos psiquiátricos más hereditables y complejos, con una heredabilidad, adivina de cuánto, fue estimada de entre 0.39 a 0.72. Bueno, pues me he de imaginar que no solo se trata de un gen en sí. Exactamente, Hazel, así como tú dices, las adicciones no tienen un gen en específico, sino más bien se trata de varios genes relacionados, y es por ello que tienen tanta complejidad. Pero también, claramente no solo se basa en la influencia genética, sino también en el estilo de la persona, ya que recordemos que según los resultados de Kendler, explica que puede haber riesgo de una adicción por el efecto de algún factor genético, después de la exposición repetida a una sustancia adictiva, o por genes que actúan solamente después de que el cerebro está completamente desarrollado. Claro, tienes razón, Emi. También incluyen genes de decisión. Digamos que a medida que la persona crece hasta llegar a una edad adulta, en este lapso pues tiene la libertad de moldear sus elecciones y también su entorno social, lo cual esto hace que aumente el papel relativo del genotipo. Oh my god, wow. Oye, Sol, te quería preguntar, además de eso, ¿tendrá algo que ver el género? Pues, ¿qué crees, Hazel? Que resulta que sí. Pues en las poblaciones y en su totalidad por el mundo, las adicciones en general son más frecuentes en los hombres. Pongamos un claro ejemplo, que es en Estados Unidos, pues los hombres tienen más del doble de riesgo de dependencia del alcohol y de las drogas. Bueno, es que yo leí en los estudios los gemelos que indicaban que las influencias genéticas en alcoholismo son aproximadamente iguales en hombres y mujeres. Antes que nada, creo que hay que recalcar un dato importante, el cual es que la enzima responsable de los efectos de la adicción específicos del sexo es la catecol o metiltransferasa, de la cual metaboliza los neurotransmisores de catecolaminas. Bueno, y entrando en otro punto, ¿cuáles serían los factores que complican la herencia de adicciones? Pues déjame decirte que de acuerdo con el libro Human Genetics hay 3 factores. Uno de ellos serían las fenocopias, las cuales son los individuos que no tienen riesgo genético, pero podrían pasar a estar en riesgo por estar en un ambiente severo. Digamos un ejemplo, una persona que convive con su familia alcohólica. Entonces esta persona se ve influenciada a tomar de manera más constante y así de esta manera hasta volverse adicto. Bueno, cabe decir que otro factor es la penetrancia incompleta, que es lo contrario. ¿Cómo decirlo? Es cuando un individuo tiene un riesgo genético sobre el alcoholismo o alguna adicción,
pero no se vuelve adicto hoy por la decisión que tenga de abstenerse o por la intervención de alguien. El último de los factores sería el apareamiento selectivo y transmisión bilineal. Mira, te explico. Este consiste en que las personas adictas tienden a aparearse más. De esta manera, aumentan la probabilidad de transmisión bilineal por ambos padres. ¿Y de qué manera puede la adicción conducir a otra? Entonces te refieres a la comorbilidad. Mira, es que es muy común en las adicciones porque debido a que son una enfermedad, pues estas pueden conducir a otra, debido a que se exponen a otras drogas comúnmente. Miren, hablemos sobre un ejemplo de esto, el cual sería que el 85% de los alcohólicos también fuman cigarrillos. Y esto puede ser ya sea porque los bares están llenos de humo o porque sus amigos son en mayoría fumadores. Bueno, y otros casos de comorbilidad son que las adicciones con frecuencia están acompañadas de otras enfermedades psiquiátricas, dejando de un lado las físicas, ¿verdad? Pero están acompañadas como los trastornos de internalización, ya sea la ansiedad, el estado de ánimo, entre algunos otros más, y de externalización, que sean como los problemas para el control de los impulsos, y algunos otros más. Exacto, tienes razón, ya que también se menciona que el estrés infantil severo aumenta la vulnerabilidad a adicción y múltiples enfermedades psiquiátricas. Con respecto a los genes no específicos, involucran genes que afectan a las redes neurobiológicas involucradas en la vulnerabilidad y resiliencia al estrés y el control en el comportamiento y la personalidad. Pues aquí entraría el sistema dopaminérgico, de la cual es fundamental para todos los efectos de recompensa en todos los agentes adictivos y también en las variaciones del gen D2, el cual codifica el receptor de dopamina. Se ha relacionado a diferentes tipos de adicción. Y otros genes que se implican en la responsabilidad de genética compartida entre adicciones son la monoaminooxidasa A, transportadora de serotonina, y la catecol o metiltransferasa. No, incluso hay más estudios que han examinado la relación de los genes y el ambiente en las adicciones y nos suelen revelar que el genotipo también determina un rango de reacción, ¿cómo decirlo? Que el rango de posibles respuestas en el entorno a una posible adicción, pero también hay que decir que la exposición ambiental influye al genotipo. Bueno, y ahora que ya mencionamos a los genotipos, ¿qué me pueden decir de los fenotipos? Pues mira, para poder descubrir efectos de los genes en las adicciones, nos encontramos con la desconstrucción de los fenotipos complejos en componentes homogéneos. Exactamente, existen los fenotipos intermedios y los intermedios hereditarios, de los cuales varios se asocian con la adicción, como por ejemplo el enrojecimiento y sofocamiento inducidos por el alcohol. No, y es que también yo lo veo importante porque incluso hay que recalcar que no importa si una persona tiene una baja respuesta al alcohol, debido a que es igual de propensa que todos en el mundo a desarrollar trastornos a causa del alcoholismo. Pues veamos, en este caso involucra la variación genética del gen transportador de serotonina y el codificador subunidad A6 del G-aminobutírico. Y algo más específico sobre los genes del alcohol, ¿qué me pueden decir? Los genes del alcohol deshidrogenasa A y B, también conocidos como ADHIB, y la aldehído
deshidragenasa 2, o sea, también conocido como ALDH2. Estas dos codifican dos enzimas y estos catalizan pasos consecutivos, un pasito más otro pasito, en el metabolismo del alcohol. Miren, podemos dar una explicación aún más detallada, la cual sería que la enzima ALDH2 es una ALDH que se codifica en el genoma nuclear, pero se trasloca a la mitocondria, que es donde participa en la capacidad de los hepatocitos y de otras células de todo el cuerpo para metabolizar el acetaldehído. El producto de ADH es el acetaldehído, un intermediario tóxico como posiblemente era tu ex y ni cómo hacerle. Pero cerrando el paréntesis, es un intermediario tóxico y este puede reaccionar con una variedad de biomoléculas. De hecho, los adductos de acetaldehído con ADN, tanto él como el alcohol, se reconocen formalmente como mutagénicos. Yo creo que es importante decir que el acetaldehído es un potente liberador de histamina, el cual desencadena la reacción de lavado-aversión. Y los síntomas pueden incluir como dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones e incluso enrojecimiento de la piel. Bueno, y ahora que recuerdo, una región en el cromosoma 7 está relacionada con el alcoholismo y los trastornos de las drogas ilícitas, en un subconjunto de la familia SCOGA. Bueno, es que también hay que decir que varias evidencias sugieren que GABA está involucrado en muchos efectos del alcohol. Eso incluye la tolerancia, la dependencia, la tolerancia cruzada a las benzodiazepinas y los barbitúricos. Oigan, y en los seres humanos el AUT se ha relacionado tanto con el cromosoma 4 tanto como con el cromosoma 5 GABA clusters. Es cierto, y además se observó que la naltrexona, les explico, es un antagonista del receptor mu opioide. Y bueno, resulta que esta aumentaba la abstinencia y el buen resultado terapéutico en la recuperación de los alcohólicos. Pues para ya ir concluyendo, para que esto no se haga extenso, aburrido ni tan pesado de ver, es de importancia saber que las bases genéticas de la adicción son de gran parte desconocidas, debido a que son complejas, pero pues como ya vimos que sí hay razones para pensar en que se descubrirán más al final de cuentas. Claro, porque los estudios analizados de gemelos acerca de la herencia de las adicciones no representan las heredabilidades dentro de los grupos de pacientes severamente afectados, pero no quiere decir que tengamos cero conocimiento. Igualmente les tenemos que informar que desgraciadamente pues la mayoría de las personas están en probable riesgo por alguna adicción y se pueden volver adictas bajo ciertas circunstancias. Digamos en otras palabras, que el rango de reacción de la mayoría de nuestros genotipos engloba a la adicción, pero tampoco está para alarmarse, no se asusten, ya que las adicciones pueden ser prevenidas por la intervención ambiental y la opción de no consumir el agente adictivo, sin importar el riesgo genético que tengas. Así que aliviánese y échale ganas, mijo. Wow, de verdad, esto es súper interesante y no cualquier persona puede entender estos tipos de temas, ¿eh? Pues ya para despedirnos, espero y les haya gustado, no se les haya hecho pesado ni aburrido y les haya servido de ayuda. Has llegado al final del podcast. Gracias por acompañarnos. Nosotras somos las Genomas, conformadas por las alumnas Hazel Ramírez, Marisol Torres, Emily Ibarra, Jimena Tejeda, Wendy Cadena y Arlen Romero, de la Facultad de Psicología UADC en la materia Psicofisiología. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, de las cuales no existen. Gracias.